Muy buenos días, bienvenido a su programa Una Conexión con Dios y seguimos con la serie Choque Cultural. Y les hacía la pregunta en el anuncio, si usted se considera una buena persona, si usted se considera una persona honesta. Y lógicamente, si yo estoy enfrente de usted, la respuesta a esa pregunta va a ser, por supuesto que me considero una buena persona. Y la siguiente pregunta que yo hacía es, ¿por qué si somos tan buenas personas, tenemos intenciones correctas, pero por qué tomamos tan malas decisiones? Y yo sé que usted me dirá, Alexis, bueno, habla por ti, no estés hablando por nosotros. Y esto es lo que yo le puedo decir. Yo conozco cualquier cantidad de personas que se autodenominan cristianos, pero que han tomado decisiones pésimas en su vida, completamente erróneas. Y una de las cosas con eso es la cultura. Su servidor también ha tomado decisiones pésimas, decisiones que hoy en día estoy pagando las consecuencias de ello, de no haber escuchado a Dios, de no haber creado esa relación con Dios. Entonces, vamos a empezar leyendo lo que es Mateo, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Y esto, si usted se acuerda, para este momento es cuando Jesús empieza realmente el ministerio. Es cuando empieza con el gran sermón del monte que le conocemos. ¿Okay? Todas las bienaventuranzas. Y empieza con, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución con causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad, de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y entonces, en este momento, quizás su pregunta es, ¿cómo viene esto a un choque cultural? ¿Qué tiene que ver esto con un choque cultural? Y esta sería mi meditación. Si Dios mandara a Moisés en estos momentos, aquí a nosotros, a liberarnos, su primera reacción posiblemente sea, ¿cómo, Moisés? ¿De qué estás hablando, Alexis? Y luego sería, una vez que Moisés está aquí, y Moisés, habiendo tenido la experiencia de sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud del faraón, entonces a nosotros, ¿de qué nos va a liberar? Y mire, la situación es que nosotros en muchos aspectos no somos muy diferentes que el pueblo israelita. Nosotros estamos esclavos todavía, quizás no a Faraón, o mejor dicho, no a Faraón, pero estamos esclavos a imágenes, estamos esclavos a el trabajo, estamos esclavos a cosas materiales, estamos esclavos a personas, estamos esclavos a edificios, estamos esclavos a una religión. La pregunta es, ¿cuáles son aquellas cosas a las que usted se ha hecho esclavo? ¿Cuáles son aquellas cosas a las cuales usted ha puesto a Dios? Ha puesto a esas cosas por encima de Dios, o a esas personas, o a esos edificios. O le ha pedido, o más bien ha hecho esto, ha permitido que otras personas
ocupen el lugar de Dios. Y esas personas se pueden llamar hijos, se puede llamar esposa, esposo, se puede llamar mamá, se puede llamar papá, se puede llamar pastor, se puede llamar líder de la iglesia, se puede llamar lo que usted quiera, su jefe, su propio negocio, si usted tiene su propio negocio. Si usted es una persona que debido a su negocio usted no puede crear, usted no puede hacer el tiempo para compartir con Dios, para desarrollar esa relación, que es la relación más importante de su vida, entonces significa que ha puesto a ese negocio o a esa situación como un Dios. Es bien simple. Y usted me puede decir, Alexis, tú no entiendes, no hay tiempo. Déjeme le hago esta pregunta. Si usted en este momento me está diciendo, Alexis, no tengo tiempo para hacer esa relación con Dios, entonces, ¿en dónde está invirtiendo su tiempo? En donde usted está invirtiendo su tiempo, en donde usted está invirtiendo su dinero, ese es su Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo, eres más importante que. Y la semana pasada, usted miró los dibujos que le ponía sobre lo que es la iglesia en los años 50. Y miraba el signo de -10 y el signo de +10, y eso significaba en los años 50 el 10 poniendo como una calificación, por ponerlo así. ¿Okay? El 10 siendo un 100, por decirlo así, y el -10 siendo negativo 100. Entonces, si usted se fija, ¿qué es lo que sucede? En los años 50, la iglesia dirigía la cultura de la sociedad. Y esto estamos hablando de, yo entiendo, todas estas estadísticas de las cuales yo le comparto a usted son de Estados Unidos. Aquí todavía desafortunadamente no tenemos varias compañías que nos den estas estadísticas, pero lo que sucede es que estas estadísticas son muy relevantes a lo que sucede a nosotros, y más adelante estaré hablando de ello. Pero hay una situación que sucede quizás entre Estados Unidos y nosotros, y es que ellos fueron colonizados por un país que era protestante, no eran católicos. Y entonces esa diferencia en la cultura y esa diferencia en muchas otras cosas que se remarcan, usted puede ver un mundo de diferencia entre aquellos países que son protestantes y aquellos países que no son protestantes. Solo mire la situación económica, solo mire la situación de ese país y usted va a notar una gran diferencia entre los países que son protestantes, los países que realmente se han fundado con el reconocimiento como Jesucristo como su único Salvador, donde no tienen otro intermediario, donde no existe otro intermediario. Y mírelo, las estadísticas, la realidad lo va a notar. Ahora, cuando hablo de Moisés, que viniera a ver aquí y nos hablara a nosotros de lo que es la diferencia entre el pueblo israelita y nosotros, entonces él miraría donde nosotros estamos encadenados a una serie de tradiciones, a una serie de cosas que nos hacen esclavos hacia ellas. Entonces, algo que creo que Moisés haría es orar a Dios y pedirle que nos abriera nuestro entendimiento, que nos diera discernimiento, que pudiéramos entender lo que realmente su palabra dice, lo que su palabra nos enseña. Porque tenemos ya su palabra, tenemos ya la palabra de Dios con nosotros. Y son algunas de las cosas que estaremos hablando. Entonces, definitivamente,
una de las cosas que Moisés oraría para que Dios hiciera con nosotros es que nos diera ese entendimiento, que nos iluminara ese discernimiento, que nos diera ese discernimiento para poder entender mejor la palabra de Dios. Cuando llegué a Honduras, hace unos 2-3 años atrás, la primera vez, dejé un tiempo, como quizás unos 10 años, unos 8 o 10 años que no venía a Honduras. Y vine aquí, no me acuerdo si fue exactamente cuando llegué hace 2-3 años que vine a visitar, o fue en este viaje ahorita que vine 2016. Pero este es el punto que le quiero dar. Cuando escuché que una persona, o no una persona, que una organización estaba dando píldoras de harina o de azúcar o no sé de qué era, en el caso que no era la medicina que debería de estar dando, y descalfaron el seguro social. Y cuando veo de repente el periódico y miro que hay muchachos que están siendo aprehendidos por extorsionar a las personas que tienen su negocio, y empiezo a escuchar en una de esas veces, una de esas raras veces, escuché donde un muchacho dijo que qué sentido tenía la vida. Y eso es lo que sucede cuando le perdemos el valor a la vida. Es más, ahorita viene a mi mente una persona que hace unos cuantos meses me decía: Alexis, mi vida no tenía sentido. Mi vida, para mí era igual morir que vivir. No tenía sentido. Y estamos hablando de un muchacho de 22 años. ¿Cómo es que una persona de 22 años no va a tener sentido su vida? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Es básicamente bien simple. Verdaderamente tenemos un problema de valores, de ética. Porque ¿cómo es que una persona, y esto es una de las situaciones, muchas personas le echan la culpa a una persona en específico, ¿okay?, de por qué se le daban pastillas o píldoras de harina o de azúcar, de lo que fuera. La cuestión es que no era medicina a las personas, y las personas estaban muriendo porque se les estaba dando esa medicina, que realmente no era medicina. La falta de ética, la falta de valores, la falta de moral. Tenemos un problema serio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero el problema todavía, usted diría, es que afuera de la iglesia es serio o es más serio. No, yo le diría, dentro de la iglesia el problema es más serio todavía, porque ¿cómo es que va a existir este grupo de personas que se autodenominan cristianos, van a una iglesia semanalmente, 1, 2, 3 veces, y no pueden tener esos principios de ética fundamentados? No pueden tener esos valores claros. ¿Y cómo es que pueden permitir que el raciocinio sea de acuerdo a lo que el mundo nos enseña? Entonces, y le decía yo cuando empezaba esta serie, recuerde, esto no es para que nos agarremos el garrote o la faja y nos empecemos a dar de latigazos. No, esto no, mire la idea de dónde parte, ¿okay? La idea no es de venir y señalarlo. La idea es de venir y exhortarlo de una manera que usted pueda ser consciente de que no puede seguir autodenominándose cristiano y no tener esa ética, esos valores, esos principios. Porque yo estoy seguro que en el caso del seguro social,
Sí, es cierto, una persona era el que estaba robando más, pero había una cadena de personas que tenían que saber qué era lo que esta persona estaba haciendo. Y dentro de esos yo me atrevo a pensar, de acuerdo a lo que me di cuenta últimamente, las estadísticas nos dicen que el 50% de las personas en Honduras se autodenominan cristianos. Entonces, ¿cómo es que una persona se va a autodenominar cristiano? Va a saber que se le está dando veneno a otro ser humano y va a ser partícipe de ello. ¿Cómo es que podemos denominarnos cristianos y tener una ética, unos valores que prácticamente no existen? No puede suceder eso. Yo estoy más que seguro que en esa cadena de personas, porque hay una persona quien está recibiendo el producto, hay un sinnúmero de personas que tuvieron que haber sabido que eso estaba sucediendo. Y quizás quiero atreverme a decir y a pensar de que debido a eso fue que fue descubierto que estas píldoras no era la medicina correcta. Quiero pensar de que por fin llegó un cristiano y dijo, eso no es. Y entonces fue cuando se tomó manos en el asunto y se empezó a hacer algo al respecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el dilema tenemos los síntomas, y los síntomas son problemas morales. ¿Y cuál es el problema? Que no hay ética, que no hay valores, y esto lo miramos la semana pasada. El dilema, ¿quién determina lo que está bien o mal? ¿Quién puede determinar eso? La pregunta es, ¿quién determina qué es la verdad absoluta? Y en la figura que les aparece ahorita en pantalla, la segunda figura que les aparece en pantalla, o mejor dicho, la tercera figura que les aparece en pantalla, ustedes pueden ver ahí donde dice el medio ambiente, ustedes pueden ver donde dice política, ustedes pueden ver donde dice lujuria, ustedes pueden ver donde dice mentira, ustedes pueden ver donde dice calumnia, y ven todas esas cosas, que eso solo es los síntomas del verdadero problema. Ese solo es lo que se mira por afuera del verdadero problema. Si usted mira la figura ahí, usted va a ver, en inglés le llaman el iceberg, o sea, usted mira el pedacito de hielo que sale afuera del mar, pero mira todo lo que está dentro del mar. Y la verdad absoluta, ¿cómo la sabemos? ¿Cómo sabemos cuál es la verdad absoluta? En Juan 17:17, leíamos la semana pasada, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad absoluta? La palabra de Dios. ¿Por qué nos hemos perdido? Eso vamos a estar hablando en esta semana. ¿Por qué es que nos hemos perdido? Y usted lee, ¿y cuál es el centro de toda esta verdad? Si usted está confundido, si usted no sabe de dónde sacar esa verdad, mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es una verdad absoluta. Hasta hace unos cuantos años o un siglo atrás, esa era una verdad indiscutible. Y vamos a estar hablando sobre esa historia, sobre por qué es que las cosas han cambiado tan drásticamente en los últimos 50, 60 años. Para entender el verdadero problema, vamos a ir a algo más profundo. ¿Qué pasó con lo malo y lo correcto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón
¿Por qué? Mire estas estadísticas. El 70% de lo que le voy a compartir ahorita básicamente es filosofía. El 25, el 30% viene de la escritura. Vamos a reconocer lo que es la verdad absoluta. Y una vez que reconozcamos lo que es la verdad absoluta, entonces en ese momento empezaremos a hablar sobre algunas verdades, como le mencionaba la semana pasada. ¿Qué dice la Biblia sobre el homosexualismo? ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? ¿Qué dice la Biblia sobre la política? ¿En qué se relaciona la Biblia con la política? ¿Dónde deberíamos de estar nosotros como cristianos? ¿Qué tan envueltos o qué tanto deberíamos de mantener nuestros líderes a esa verdad que tanto deseamos? Y estaremos hablando de otras cosas más. Pero por ahorita solo le quiero compartir este número. Oiga bien este número. El 96%, oiga bien, el 96% de los adolescentes no creen en una verdad absoluta. ¿Escuchó eso? 96% de los adolescentes no creen en una verdad absoluta. ¿Usted cree que ese es un problema? El que quizás, si usted tiene 3 hijos, 2 de sus 3 hijos, si no es que más, posiblemente los 3, creen que no existe una verdad absoluta. Y usted me dirá, bueno, ¿y por qué me hablas tanto de la verdad absoluta? ¿Qué es tanto la verdad absoluta? Mañana estaremos entrando en lo que es el tema, la verdad absoluta, y lo que los filósofos, qué es lo que la sociedad nos lleva, hacia dónde la sociedad nos lleva con esas tradiciones, con esas ideas que nosotros pensamos que son de nosotros, de dónde realmente salieron, de dónde realmente salió el socialismo. Y solo le quiero, y lo voy a repetir esto, mañana voy a repetir esta parte, pero mire lo que sucede. Nosotros como seres humanos venimos y creamos tantas cosas, tantas ideologías, tantas filosofías. Y cuando encontramos un principio o una ley que funciona, somos tan cortos de mente que en vez de darle la gloria y la honra a Dios, queremos la atención toda la atención para nosotros. Y salimos con una idea tan loca como el boom. Y usted me dirá, ¿y qué es eso del boom? ¿Ha escuchado de que usted viene de la familia del mono? Sí, me quedé callado, no porque esté pensando, es para que le caiga esa idea. Usted se ha puesto a pensar de que una ideología de una persona que no tiene ningún fundamento científico, y hoy en día se lo están enseñando a sus hijos, y nosotros estamos perfectamente bien con que le estén enseñando a nuestros hijos, que aunque la posibilidad de que nosotros venimos del mono. No se vaya, quédese para la segunda parte y recuerde, mañana seguimos con la serie Choque Cultural y entramos más en profundo con este tema. Que Dios me le bendiga.